dinámico, ¿sí? Ustedes habían colocado ya ciertas propiedades de Bootstrap y ahora pues estábamos comenzando a colocarle ciertas propiedades también, pero con lo que tiene que ver con jQuery, ¿sí? Un poquito estábamos ya revisando un poquito de jQuery. Veamos ahí. Una de las actividades justamente que les habíamos pedido que realicen es que le cambien, por ejemplo, ¿no?, el texto que está aquí. Voy a aumentarle un poquito el zoom, ¿sí? Si no se ve, me avisan, muchachos, ¿sí? Con toda confianza. Voy a aumentarle también... No, este me parece que sí está legible. Ya. Habíamos dicho de cambiarle el texto que esté un determinado label. ¿Ya? Aquí puede haber dos escenarios, chicos, y hasta tres. ¿Cuál sería el más factible? El ingresarnos al label a través de sus propiedades. Otra, el intentar manipular el label a través de una clase CSS. Y otra, por ejemplo, el intentar, ¿sí? El intentar manipular el contenido de label a través de un div, es decir, a través de un contenedor. ¿Sí? Son las tres soluciones que por ahí se me ocurren. Vamos a ver una de ellas. Miren, justamente estábamos viendo que se cambia el valor que teníamos por defecto, ¿sí? Vamos a hacer referencia entonces ahora al label. Vamos a probar solo con uno. Veamos dónde está. Aquí está, ¿sí? Ese es el primer label que nos dice justamente cédula. ¿Cómo verificamos que este es el primer label? Debemos tenerle aquí, ¿sí? Y aquí está cédula. Este es nuestro primer label, entonces, con el que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, chicos? Pues que justamente tenemos que definir con qué método vamos a acceder, ¿sí? O con qué forma vamos a acceder. Vamos a hacerlo a través del ID. Sí, en esta ocasión vamos a hacerlo a través del ID. Entonces voy a copiarme el ID de este label. Vamos a copiarle aquí en el index. La idea de este ejercicio, pues básicamente era cambiarle el texto por lo que estés en el input, ¿no? Ponerle el texto del input. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Yo le podría decir, por ejemplo, a ver, quiero hacer referencia a mis objetos. ¿A cuál de todos los objetos? Recuerden, con el numeral acompañado del ID, le decía, quiero hacer referencia entonces a este label. Al label que contiene la palabra cédula. Pero ahora había un problema en el que teníamos que definir, por ejemplo, y qué queríamos colocarle o qué situación de distinta queríamos colocarle a este label, precisamente para darle una nueva característica, ¿sí? En este caso, vamos a ver una de las propiedades que contiene el label. Veamos. Chicos, ahí sí se escucha. Sí, que sí lo escuchamos. Sí. Ya, mil disculpas, parece que algo pasó con mi internet. Salí de la reunión, sí. Voy a volverles a compartir. Veamos, aquí está. Listo, veamos ahí cómo está esto. Está nuestro código al cual estamos haciendo referencia y aquí justamente estaba nuestro label. Nuestros labels, mejor, que tenemos que hacer referencia. El label, a diferencia, por ejemplo, del input,
vamos a encontrarnos que en el label la propiedad val no existe y no trabaja, ¿sí? En el label, por ejemplo, vamos a encontrarnos con la propiedad text, que hace referencia justamente al texto que involucra. ¿Qué le vamos a decir entonces en esta propiedad text? Al igual que hicimos con el val, miren, lo único que cambia ahora es el nombre de la propiedad, pero la funcionalidad viene a ser la misma, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle, a ver, por ejemplo, lo mismo, voy a colocarle esto. Voy a colocarle esto de aquí y simplemente le coloco también esto de acá. Le voy a colocar este mismo texto. Vamos a ejecutar ahí. Voy a ejecutarle, veamos, aquí está. Inicialmente tiene este texto. Yo voy a decirle, a ver, por ejemplo, enviar. Bueno, me captura el texto. Sí, miren, me coloca ya el nuevo texto en el input, pero a su vez también ya me coloca el texto en el label. Entonces, hemos podido acceder a la propiedad text y colocarle un nuevo texto. Ahora, por ahí también, ¿cómo le complementábamos esa solución? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos otra vez al código. Si ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cuál es la propiedad a la cual queremos acceder, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Entonces, yo podría comenzar a analizar lo siguiente. Una manera, crearme una variable, ¿sí? Crearme una variable cualquiera. Y, por ejemplo, decirle, se me ocurre, ¿no? Que una variable, ¿cómo declaramos variables? Aquí en jQuery, ¿no? Colocamos simplemente var. ¿Qué más le decimos? Le decimos, por ejemplo, el nombre de la variable. Yo voy a decirle texto, ¿sí? Voy a ponerle una variable texto cédula, por ejemplo. Y le digo, sea igual. ¿A qué? Simplemente al texto que está almacenado. Ahora, aquí pasa una situación importante, ¿no? Miren, aquí estábamos añadiendo un nuevo texto. Entonces, ¿qué va a ser lo interesante o lo importante aquí? Justamente entonces voy a quitarle esto para decirle solo quiero capturar ese nuevo valor. Lo único que quiero hacer. Voy a comentar este alert de aquí también porque ya no me está sirviendo de nada. ¿Qué hemos hecho hasta ahí? Miren, lo único que hemos hecho, chicos, es decirle quiero acceder también al componente que tiene por ID validar cédula que en la propiedad val tenga tal cosa, ¿sí? Porque estoy asignándole a una variable. Ahora, en la siguiente línea, justamente estamos tratando de asignarle un valor en cambio al label. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿O qué estamos haciendo aquí? Miren, simplemente haciendo referencia al label, que ya le conocemos por el ID, pero ahora vamos a utilizar la propiedad text. ¿Sí? Recuerden, es lo diferente con el input. ¿Qué le voy a decir aquí? Yo le podría decir entonces, asígneme lo que tenga, por ejemplo, la variable texto cédula. ¿Sí? Lo que está colocado aquí en esta variable. Asígneme acá. Simplemente eso. Voy a regresar acá y veamos. Yo tengo aquí un número. Voy a decirle, ¿no? Sexto, por ejemplo, sexto TI. Veamos si ahí me captura. Y miren. ¿Sí? Ya me permitió cambiar el texto que estaba almacenado en algún componente, o en este caso en una variable, y colocarlo en otro componente. Ahora, ¿cuál podría ser también tal vez una solución más óptima para optimizar código? Yo puedo hacer referencia también al objeto directamente. ¿Sí? Vemos si me acepta. Ahora, esto de hacer referencia al objeto directamente, ¿de qué va a depender? Justamente de la versión de jQuery, ¿sí? De la librería con la cual nos estamos enlazando. Hay librerías que no nos va a permitir hacer eso por el simple hecho, pues, con aspectos de seguridad. Pero hay ciertas librerías, vamos a ver si esta versión, la 3.5, me deja asignarle directamente, ¿no? Voy a copiarme simplemente esta parte de mi código, voy a comentar esta línea y aquí le voy a colocar lo que estábamos tratando con el input. Vamos otra vez, vengo acá a formulario y aquí simplemente le digo refrescar y ahora le voy a colocar otra vez sexto TI. ¿Ya?
¿Qué le voy a decir aquí? Aquí simplemente le voy a decir, por ejemplo, enviar. Sí, mire. Y se procedió a enviar. Entonces, ¿a qué hemos llegado a la conclusión, chicos? Podemos nosotros directamente utilizar las propiedades de un determinado objeto para también asignar sus valores a otro determinado objeto en una determinada propiedad. ¿Sí? Entonces podemos hacer ese tipo de soluciones también. Como por ahí también les había comentado, ¿cuál sería, por ejemplo, otra solución? Acceder a través de la clase, ¿sí? Tal vez a este label, añadirle una clase, es decir, un class. Recuerden, ¿cómo accedemos a las clases? Pues en vez de ponerle aquí un numeral, ponemos un punto. ¿Sí? Y con eso estamos accediendo a la clase. ¿Ya? Ahora, otra parte de la tarea también que tenían por realizar, nos decía, voy a regresar acá, que en el momento en el que yo seleccione, por ejemplo, Tungurahua, que aquí me filtre y me deje Quito o me deje mejor dicho, Tungurahua, y que aquí me deje solo las ciudades, ¿sí? Las ciudades que pertenecen a la provincia de Tungurahua. Si yo aquí seleccionaba Pichincha, que aquí lo único que me deje son las ciudades que pertenecen a Pichincha, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Vamos acá al código. Se me ocurre, ¿no? Una solución. Como aún estamos manejando bases de datos, una solución, por ejemplo, podría ser tener almacenado un grupo de ciudades y luego ese grupo de ciudades, una vez que se cambia el texto en el componente, que sea asignado al select inferior, ¿sí? ¿Cómo comenzamos o cómo empezaríamos? Voy a decirle lo siguiente. Vamos a ver. Voy a crearme una variable. ¿Qué le voy a decir aquí? Voy a crearme incluso una variable que se denomine ciudades. Y dentro de esta variable ciudades voy a crearme un diccionario. ¿Sí? Sería una de las maneras. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente yo le diría, ciudades sea igual. Sí, miren, tal como se crea incluso en Java, ciudades sea igual, y le digo, ¿a qué quiero que sea igual ciudades? Y voy a decir, le voy a crearme un diccionario de datos, es decir, que contiene un key y un valor, ¿sí? Es un diccionario de datos, idéntico como se maneja en Java, por decirles, ¿ya? Perdón, chicos. ¿Qué más? Le voy a decir aquí, a ver, ¿qué quiero que tenga? Le voy a decir, a ver, como primera opción, quiero que sea Ambato, ¿sí? Este va a ser el key. Y ahora le digo, ¿y qué quiero que tenga? Coloco 2 puntos y también le digo que contenga Ambato. ¿Sí? Digo, coma. ¿Qué otra opción quiero que contenga? Le digo, a ver, otro cantón. Le digo, Píllaro. ¿Sí? Píllaro. ¿Qué va a contener o qué valor va a contener? También Píllaro. Coma. Ahora le voy a decir, ¿qué otro cantón? Y le digo, a ver, Ambato, Píllaro. Le voy a decir, por ejemplo, Mocha. ¿Sí? Mocha. ¿A qué va a ser igual Mocha? Le digo, por ejemplo, que sea igual al texto Mocha a sí mismo. Como ya es el último valor dentro de mi diccionario, ya no va con una coma final, ¿sí? Sino que ya me va simplemente dividiendo los dos primeros y el tercero ya queda preestablecido porque ya no necesita una coma adicional, ¿sí? Si yo hasta ahí, por ejemplo, le digo alert y le voy a decir imprímame ciudades para ver qué contiene ciudades o qué se está almacenando en ciudades. Me voy acá, voy a ingresarme aquí está mi formulario, voy a darle clic en enviar, miren, me dice entonces, acabo de localizar un objeto, sí, el diccionario es un objeto, listo, no hay problema. ¿Se me sigue cambiando el texto? Miren, sí, sigue cambiándose de texto. ¿Qué me faltaría? Entonces, ahora sí, comenzar a trabajar con los selects. Sí, yo me he creado inicialmente solo un array, perdón, un diccionario, donde almaceno pues unas 3
digamos 3 cantones o 3 ciudades de una determinada provincia, ¿sí? Porque aún no estamos manejando con base de datos. Entonces, ¿qué le puedo decir aquí? Yo le voy a decir lo siguiente, a ver. El problema consistía en que queríamos borrar, bueno, no borrar, sino que se queden solo, ¿sí? Que se queden solo los elementos que pertenezcan a una determinada provincia, ¿ya? Entonces, yo voy a decirle, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama el select o el combo box que contienen a las ciudades? Veamos por aquí, ciudad, aquí está, ¿sí? Aquí está, validar ciudad. Una vez que ya conozco, por ejemplo, el ID, le digo, listo, vamos a trabajar entonces con esa validar ciudad. Y obviamente una vez que ya también tenemos el listado del cual queremos insertar ciertos valores. Ahora, aquí aparece un aspecto importante, chicos. Nosotros también podemos hacer referencia a un determinado objeto del DOM, por ejemplo, un input, un label, un select, enlazándolo a una variable, ¿sí? Enlazándolo directamente a una variable. ¿Cómo hacemos eso? Yo puedo decir, por ejemplo, voy a crearme una variable, ¿ya? Y le digo var, y le voy a decir elemento, por ejemplo, ¿sí? Se llama solo elemento esta variable. Le digo que elemento sea igual a ¿qué? A un determinado objeto que lleva por ID, ¿cuál? Validar ciudad, ¿sí? Miren que no le estoy colocando, por favor ahí veamos, no estoy colocándole ninguna propiedad, entonces estoy haciendo referencia al objeto completo. Y ese objeto completo, ¿en dónde le estoy almacenando? En una determinada variable que se denomina elemento. ¿Sí? No hemos hecho nada más que eso, mire. ¿Qué más? Listo, una vez que comienzo a analizar, le digo, a ver, lo que quiero es que si selecciono alguna opción que estaba ahí, pues